Hola a todos y bienvenidos. En esta ocasión estaremos tratando uno de los temas más interesantes y que en algún momento quizás nos hemos preguntado, el proceso de la fabricación de la cerveza, una de las bebidas alcohólicas más consumidas en todo el mundo. A lo largo de este video estará presentando Carla Enríquez, David Castillo, Idalia Martínez, Buena Esperanza y quien les habla, Sara Rosario. Antes que nada debemos de conocer qué es esta bebida a la que llamamos cerveza. Pues la cerveza se conoce como todas las bebidas fermentadas que tienen como principal ingrediente la cebada malteada, el lúpulo, la levadura y el agua. Ciertamente se conoce la posibilidad de la utilización de otros ingredientes, tales como el trigo, el maíz, el arroz, el candeal, dorgo, entre otros. La cerveza es un licor no destilado que generalmente contiene de un 3 a un 9% en volumen de alcohol, pudiendo ser más en ocasiones. Este es preparado a base de cebada, como ya mencionamos, y otros cereales. Esta es fermentada en agua con levadura y aromatizada con lúpulo u otras plantas. Las características generales de la cerveza dependerán de la materia prima que se utilice para su elaboración, pero podemos citar ciertas características que son generales, tales como su graduación alcohólica, que como ya mencionamos va de un 3 a un 9%, siendo aquí en la República Dominicana un 7% el máximo por ley. El máximo mundial es de hasta un 67.5%, lo cual, como ya nos imaginamos, es algo muy poco habitual. El color de la cerveza está determinado por la materia prima y por el tostado de la malta. Su espuma dependerá totalmente del gas carbónico que contenga la cerveza al momento de servirla, así como también de las proteínas que se conservan al final del proceso de su elaboración. El brillo y la transparencia son dos aspectos muy importantes, ya que toda cerveza debe de permanecer con esta apariencia brillante y esta transparencia, ya que cuando está turbia lo que nos indica es que ésta ha tenido un mal proceso de filtración o algún tipo de contaminación por microorganismos o el oxígeno. Como ya mencionamos, la cerveza es una de las bebidas más conocidas a nivel mundial y por lo tanto es muy antigua. Esta se dice que fue desarrollada por los antiguos elamitas, egipcios y sumerios. Las evidencias más antiguas datan del año 4000 a.C. en Mesopotamia. Esta se trataba de una bebida fermentada alcohólicamente con cebada que recibía el nombre de sicarú. Más tarde, los sumerios fueron los primeros en fermentar granos como la cebada. En principio, por casualidad, dejando un tipo de pan afuera que tuviera contacto con la lluvia y que luego con el calor y levaduras salvajes, pues este fermentaba. Y luego, pues lo hacían fermentar en tinajas de agua, produciendo así una bebida. Los egipcios, por otra parte, elaboraban su cerveza a partir de panes de cebada poco cocidos y fermentados en agua. Este tipo de cerveza era conocida con el nombre de situm. Los babilonios, por otro lado, pues desarrollaban el arte de la cerveza de una manera más profesional, por decirlo de alguna manera, o de una forma que lo llevaban a otro nivel, ya que estos elaboraban alrededor de 20 tipos de cervezas distintas. La cerveza propiamente como tal, como se le conoce como una bebida alcohólica, pues aparece en Europa en el siglo XIII, en la medida en el que este concepto de cerveza incluye el amargor propio del lúpulo, pues ya adquiere una característica esencial y algo que lo define, que es ese amargor característico que tienen todas las cervezas. Pues no se puede hablar de una verdadera industria cervecera ya hasta el siglo XIX, que es cuando empieza a aparecer en pequeñas fábricas, que ya que más que una producción artesanal, empieza a tener una producción industrial. La primera gran fábrica de cerveza, pues aparece en España, abierta en el 1864 por Luis Mortis en Barcelona. Ya durante el siglo XX, pues es cuando comienza la producción en masa de la cerveza. Ya en la actualidad, pues conocemos
la cerveza a gran escala. Existen cientos y cientos de industrias, siendo una de las más productoras el país de China, los Estados Unidos, Brasil, México, Alemania, Japón, Polonia, Rusia, Reino Unido y Vietnam. La historia se torna un poco diferente cuando ya en el 1795, con el Tratado de Basilea, pues es que se registra la apertura del comercio internacional. Y pues con ello es que llega el consumo de la cerveza a la isla de Santo Domingo. La primera resolución del Estado Dominicano para una fábrica de cerveza, pues fue ya en el 1882, con el ingeniero francés Petit-Pierre Pellion. Ya para el año 1890, Simon J. Flateau, pues este logró que el gobierno dominicano creara una concesión para la primera fábrica de cerveza. Luego, ya para el año 1893, pues se creó la Gran Fábrica Nacional de Cerveza con una capacidad de 30,000 barriles de 50 galones. En ese momento, pues se inició la venta al público de la cerveza. Más tarde, un empresario estadounidense conocido como Charles Wanzer, pues constituye lo que hoy conocemos como la Cervecería Nacional Dominicana. Esto fue en el 1929, con una inversión de $350,000. Y ya para el año 1935, pues es que se crea la cerveza más famosa que tenemos en el país, que es la cerveza Presidente, en honor al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Existen distintos tipos de cerveza dependiendo el tipo de fermentación que éstas tienen. De la primera que vamos a hablar, pues será de la cerveza tipo Ale. Pues este grupo de cerveza que utilizan levaduras de fermentación alta se denominan así por producirse en la superficie exterior alta. Esta fermentación se forma con los cultivos que suben a la parte superior del tanque de fermentación. El término ale, pues se refiere, como ya mencionamos, al tipo de fermentación y no tiene nada que ver ni con el color, ni el estilo o el cuerpo de la cerveza, ya que las cervezas ale pueden ser pálidas u oscuras, pueden tener mucho o poco cuerpo, alta o baja graduación alcohólica y ser más o menos amargas. Todo va a depender, entre otras cosas, de la cantidad y el tipo de malta que se utilice, del lúpulo también, ya que este tiene una gran influencia en la amargura, y de la maduración que éste experimente. Algunos tipos de cerveza ale que podemos mencionar son los mostrados en pantalla. Está el Pale Ale, la cual tiene un color cobre, es de origen inglesa y tiene un sabor amargo. Está la Brown Ale, la cual tiene un color ámbar oscuro, es proveniente de Inglaterra y tiene un sabor ligeramente a lúpulo. Tenemos también la Red Ale, la cual tiene un color ámbar, es irlandesa y tiene un sabor a malta caramelo. Otros tipos de cerveza ale está la Porter, la cual tiene un color muy oscuro, muy similar a la bebida que conocemos como malta. Tiene un sabor asimismo malteado y achocolatado. Está también la Stout, que tiene un color oscuro, un excelente aroma y un alto grado de alcohol. La IPA, que es de un color cobrizo, tiene matices afrutados y un alto contenido en lúpulo. Por otro lado, tenemos las cervezas tipo lager. Este tipo de cerveza es una cerveza fermentada con una levadura que trabaja a baja temperatura en la parte baja del tanque, a diferencia de la que ya mencionamos, que es la ale, que tiene una fermentación en la parte alta del tanque. Esta lo tiene en la parte baja y se deja madurar en frío, alrededor de una temperatura de 0 grados Celsius. Las auténticas lager suelen madurar por un periodo de 2 a 6 meses, dependiendo del carácter que se quiera dar a la cerveza, siendo 3 o 4 semanas el tiempo mínimo, ya que si lo hacen por menos tiempo, pues crecerá y carecerá del acabado de una auténtica lager. Algunos de los tipos de cerveza lager más populares o más comunes está la Pilsener, que esta tiene un color claro, un contenido de alcohol medio, un sabor fresco y un acabado en seco. Está la Pale Lager, esta tiene un color claro, un sabor fuerte y una pequeña presencia de lúpulo.
Tenemos la Box Run, esta tiene un color ámbar, sabor a malta tostada y tiene un mayor contenido de alcohol. Por otro lado, pues tenemos las cervezas artesanales. La principal diferencia entre las cervezas artesanales y las cervezas que se producen a nivel industrial no es necesariamente el tipo de materia prima que se usa, sino el método de producción que éstas tienen. Pues las cervezas artesanales no utilizan ningún tipo de aditivo artificial. Su proceso de elaboración es completamente manual, desde el molido de las maltas hasta el embotellamiento, al igual que éstas no sufren ningún proceso de filtración ni pasteurización que cambie o merme sus cualidades organolépticas. Normalmente, las cervezas artesanales se producen a partir de frutas, ya sea de naranja, de chinola, de fresa, entre otras frutas. También la podemos ver a partir de especies que sean picantes, como por ejemplo es muy popular una cerveza de canela. Existen muchísimos otros ingredientes que se pueden utilizar para las cervezas artesanales y como ya mencionamos, la diferencia primordial entre estas y las que se producen en la industria es específicamente que no tienen aditivos artificiales. Saludos buenas, mi nombre es Scarla Enríquez. En esta ocasión les voy a hablar acerca de las materias primas utilizadas en la fábrica de producción de cerveza. Entre estas están el agua, la cebada, el lúpulo y la levadura. A continuación les voy a hablar acerca del agua. El agua. Alrededor del 90% del contenido de la cerveza es agua y es por esto que este tiene un alto poder hidratante. El tipo de agua utilizado en la elaboración es también determinante en la calidad de la cerveza. De hecho, algunas de las variedades más conocidas de la cerveza, como la Pilsen o la Allen, han siempre estado muy vinculadas a la composición del agua de sus lugares de origen. Por tanto, de sus 4 componentes, el agua es el que determina la naturaleza básica de la cerveza. Consciente de la importancia de esta materia prima, históricamente las fábricas de cerveza se instalaron siempre próximas a ríos o manantiales importantes. El agua se utiliza para la elaboración de cerveza y esta tiene que ser un agua pura, potable, libre de sabores y olores, sin exceso de sales y exenta de materia orgánica. Esto es importante, ya que algunas cervecerías recurren a los métodos de corrección del agua para eliminar todos los minerales, añadiendo, si es preciso, aquellos que consideren necesario para elaborar su cerveza. Hay 2 características químicas en las que el agua se toma en cuenta para la producción de cerveza. Entre esas está la alcalinidad, es decir, su capacidad para neutralizar ácidos, es decir, el pH, y su dureza, lo que significa sus niveles de salinidad. La dureza del agua. Se denomina dureza del agua a la concentración de compuestos minerales que hay en una determinada cantidad de agua, en particular sales de magnesio y calcio. El agua, denominada comúnmente como dura, tiene una elevada concentración de dichas sales y el agua blanda tiene poca cantidad. El calcio. Este es un mineral principal que determina la dureza del agua, contribuye al sabor y la claridad del producto final de la cerveza. Es muy importante para la actividad de las enzimas de los componentes de la cerveza, así como por su efecto acidificador que tiene en el mosto. Está el magnesio. Este es esencial para el proceso de la elaboración de cerveza, ya que actúa con la levadura al producir ciertas enzimas requeridas para la fermentación. También influyen los sulfatos. Si hay mucho sulfuro en el agua, entonces tendrá un olor desagradable. Este también contribuye a la dureza permanente del líquido. De igual forma, su presencia actúa el amargor del lúpulo y la sensación de sequedad y frescura. Su exceso también puede resultar dañino. El agua con altos niveles de dureza, es decir, con más sales, se utiliza en las cervezas oscuras y el agua blanda, es decir, con menos sales, se utiliza para las cervezas claras. Por ejemplo, para la elaboración de las cervezas más ligeras, tipo Pilsen, se utiliza el agua con bajo contenido de calcio, las denominadas aguas blandas. Las cervezas oscuras, en cambio, se pueden elaborar con agua más dura, pero son las aguas medianamente duras las preferidas para la elaboración de la cerveza, sobre todo si son ricas en sulfato de calcio, ya que estas producen un pH más ácido que potencia la acción enzimática de y no disuelven los polifenoles que contribuyen a dar sabor a la cerveza, lo cual debe tener un mínimo de nivel de dureza de 150 ppm de carbonato de calcio. Aquí podemos ver una tabla donde se clasifica la dureza del agua por carbonato de calcio.
según la OMS o la Organización Mundial de la Salud. El pH. El pH expresa el grado de acidez o alcalinidad de una solución. Su nivel suele medirse en una escala que va desde el 1 al 14, como ya todos sabemos, en la cual el 7 se consideraría un término neutral. Y la solución que tiene un nivel de pH inferior a 7 se consideran ácidas, mientras que las que son superiores a 7 se consideran alcalinas. En la elaboración de la cerveza, el pH del agua no es directamente determinante, pero sí lo es el pH del mosto, y esto depende de todos los iones. El pH afectará a la actividad de las enzimas presentes en el mosto. El pH del agua natural suele estar en torno a 7 debido al dióxido de carbono disuelto y disminuye en el proceso del macerado entre 5.2 y 5.6. Esto se debe a que los iones de calcio reaccionan con los fosfatos presentes, de la cebada malteada acidificando la papilla. Lo que se espera es un pH ligeramente ácido en la papilla, que sea en torno a 5.3, donde las enzimas amilasa producen sus mejores rendimientos para extraer la máxima cantidad de azúcares. Mantener el nivel de pH cerca de 5.5 también será ideal para la extracción y transformación del lúpulo durante la cocción, la precipitación de las proteínas, la clarificación del mosto e incluso el proceso de fermentación. Si el pH del mosto no se encuentra en un intervalo adecuado, es posible corregirlo químicamente. Para reducirlo se puede utilizar sulfato de calcio o diferentes ácidos, láctico, fosfórico, sulfídrico o clorhídrico. Y si es para aumentarlo, se pueden utilizar carbonato de calcio. Está la cebada. De los ingredientes de la cerveza, la cebada es sin duda el principal. Esto se debe a que el grano de la cebada germinada son empleadas en la elaboración de la malta como ingrediente base. Aunque también se pueden utilizar cereales para la elaboración de la cerveza, como el trigo. El grano de la cebada es más rico en almidón y posee las proteínas suficientes para proporcionar el alimento necesario para el crecimiento de las levaduras. Además, las sustancias nitrogenadas favorecen a la formación de la espuma. La cebada se cultiva principalmente en climas templados, dependiendo de la variedad y la época de siembra. Esta florece en invierno, primavera o verano. No todas las variedades de cebada son óptimas para la elaboración de cerveza. Se utilizan las denominadas cebadas cerveceras, aptas para ser malteadas y en última instancia esta poder ser utilizada en la elaboración de la cerveza. La malta. La malta es el punto de partida para la elaboración de la cerveza. Para obtener el indispensable recurso de la malta, es necesario partir de un cereal, y la cebada es sin duda el más popular, el cual dotará a la cerveza de sus elementos distintivos, como el color, el sabor, la aroma y la textura. El proceso de malteado. En la primera etapa de este procedimiento es la limpieza o la selección del grano. En esta etapa se eliminan todas las impurezas de la cebada, donde se seleccionan los mejores granos, los de mejor tamaño, los de mejor textura homogénea, ya que cualquier defecto puede afectar el producto final. Entonces, luego de esto se puede iniciar con el proceso del malteo. Luego sigue la recepción o almacenamiento de la cebada. Cuando la mercancía llega al almacén, debe realizarse un control de calidad, donde se compruebe el olor, el color y el tamaño del grano, utilizando los granos de mayor tamaño para este procedimiento. La humedad debe estar comprendida entre un 11 y un 13%. De no ser así, entonces debería de ser secados antes de almacenarse en silos acondicionados con la temperatura, con la humedad y la ventilación adecuada. Sin embargo, el grano no suele ser almacenado durante más de 6 semanas debido a la inactividad del germen. Luego sigue el remojo. Para la activación enzimática se deben aumentar los niveles de humedad entre un 35 y un 45%. Para ello se sumergen los granos a unos 15 grados centígrados, oxigenando el agua con frecuencia para que el embrión no se ahogue. De hecho, en esto se retira el agua y comienza la etapa del descanso, donde los granos reposan durante 2 o 3 días con unas condiciones de humedad y temperatura idónea para que el grano pueda germinar. Seguimos con la germinación. Al final de la etapa de descanso, el embrión comienza a germinar. Este proceso, las proteínas se descomponen en aminoácidos y las paredes de las células en almidón y betaglucanos. Los granos se extienden con una humedad y ventilación adecuada para que éste germine. Entonces, el proceso durará aproximadamente unos 5 días, obteniendo así una malta verde. Seguido por el secado. La germinación se interrumpe mediante el secado
Esta parte del proceso elimina el agua hasta conseguir un 4% de humedad en el grano, seguido del limpiado o la eliminación de las raíces. Una vez secado el grano, se retiran las raíces y tallos producidos en la germinación. Estos restos se destinarán para el uso animal por su alto contenido de proteína, siendo el resto empleado entonces para la elaboración de la cerveza. Luego sigue la conservación de la malta, que es la última etapa, debido a que las reacciones internas del grano pueden continuar. Esta se conserva a la temperatura ambiental durante un periodo de 4 a 6 semanas, aunque el producto puede prepararse o permanecer almacenado más de un año sin que se pierda la intensidad del sabor. El lúpulo. Una de las principales características de la cerveza es su sabor amargo y su penetrante aroma. Sin el lúpulo, uno de los ingredientes esenciales, la cerveza perdería esto, ya que es la flor principal responsable de la gran parte de su sabor y su aroma. El lúpulo es el brote o la flor hembra de una planta trepadora de origen canabáceo que posee un leve efecto antibiótico contra las bacterias, y su fin principal dentro del proceso de la elaboración de la cerveza es dar estabilidad y sabor amargo, que es la que contrarresta el sabor dulce de la malta. Este sabor amargo es dado por las glándulas internas de la flor llenas de resina llamadas lupulinas de color amarillento. Estas contribuyen a la formación de la espuma y ayudan también a darle conservación a la cerveza. El lúpulo contiene unas resinas con ácidos alfa y beta, los cuales hay que tomar en cuenta al momento de fabricar la cerveza. Los ácidos alfa son los que se añaden el sabor amargo y tienen sus propiedades antibacterianas. Cuanto más ácidos alfa se añaden a la cerveza, más amargor se le dará. Para mezclarlo con el mosto se debe hervir el lúpulo. Cuanto más dure la ebullición, entonces este ácido alfa se liberará y mayor será el amargor de la cerveza. Los ácidos beta, estos son los que aportan el aroma y no es necesario hervirlo para ser liberados. Además, son aceites muy volátiles que se pueden perder en el momento de la ebullición. Por tanto, lo mejor es añadir este ácido en la ebullición o una vez finalizada la misma, directamente en el fermentador, haciendo un dry hopping, que en realidad es como una maceración en frío, durante el cual los compuestos químicos aromáticos que contiene el lúpulo pasan a la cerveza sin aportar amargor. La levadura. Las levaduras son microorganismos que se encargan de transformar las azúcares provenientes de la malta en alcohol. Esto se lleva a cabo en los tanques de fermentación, en donde se tiene que cuidar detenidamente la temperatura. Se ocupan además de modificar ciertas proteínas simples y lípidos procedentes de la malta y de los lúpulos en otros compuestos que aportan sabor a la cerveza. Es capaz de fermentar mostos en un periodo de tiempo aceptable para producir niveles de etanol con un rango de 4 a 12% volumen-volumen. Existen dos tipos de levadura para la producción de cerveza, están las Lager y las Ale. Las Lager reciben el nombre científico de Saccharomyces pastorianus. Se trata de una levadura de fermentación baja, es decir, que literalmente su actividad se produce en la parte inferior del fermentador. Requiere temperaturas relativamente bajas de 0 a 12 grados centígrados. Da lugar a cervezas de aroma y sabor ligero, bastante seca, dado que esta levadura es excelente procesando la mayor parte de azúcares, incluida la rafinosa, un trisacárido presente en la cebada, por lo que se deja realmente un poco de dulzor residual. Las levaduras Ale son de fermentación alta, es decir, que trabajan cerca de la superficie del mosto y lo hacen a temperaturas que pueden oscilar entre los 10 y 24 grados centígrados. Su capacidad para acabar con ciertos azúcares es más limitada, o sea, no pueden digerir las rafinosas antes mencionadas, motivo por el cual la cerveza Ale suelen tener un cierto punto de dulzor. Además, estas levaduras son capaces de generar esteres que aportan aroma muy distintivo, a veces a hierba, especies o frutas, siendo en muchos casos responsable de la gran parte de la personalidad de las Ale. Es muy importante saber cuánta cantidad de levadura se debe añadir al momento de fabricar la cerveza, ya que añadir poca levadura puede complicar el proceso de fermentación, mientras que añadir demasiada levadura puede propiciar a la aparición de sabores indeseables en la cerveza. En esta tabla que podemos ver aquí es la diferencia que hay entre ambas levaduras, lo que ya mencioné anteriormente. Composición de la levadura.
Las levaduras tienen un alto contenido de proteína, aproximadamente un 46% de alta digestibilidad, así como un adecuado perfil de aminoácidos esenciales como la lisina y la treonina, por lo que contribuye una buena fuente proteica para las aves jóvenes, terneros lactantes, acuiculturas y animales de compañía. Tiene un contenido apreciable de fibra soluble como almidón y azúcares como residuos del grano de cebada fermentado. Es una buena fuente de vitaminas del grupo B, en especial biotina y ácido fólico, y tiene un elevado contenido de fósforo, pero bajo en calcio. La levadura comprimida tiene un 75% de humedad y 25% de sustancia seca. De esta, el 90 al 95% es materia orgánica. El resto son sustancias inorgánicas, minerales compuestos por potasio, fósforo, magnesio, calcio, silicio, fósforo, entre otros, y ceniza. Las sustancias orgánicas están constituidas por carbohidratos, aproximadamente 45%. De la materia nitrogenada tiene un 50%, el 90% de proteína y el 10% de productos de degradación de proteínas como los péptidos y los aminoácidos. Tiene grasas también de 1.5 a 3%, vitaminas de 0.5 miligramos por gramo, o sea, complejo B contiene también, y enzimas, pero son muy pocas activas. Saludos a todos, mi nombre es David Castillo y yo estaré hablando acerca del proceso de producción. Veamos. Este es el diagrama general de un proceso de producción de cerveza tradicional. No lo vean complicado, bueno, se ve un poco complicado, ¿verdad? Pero es porque están todas las etapas, pero más adelante detallaremos cada una de ellas y ya veremos cómo no es tan complicado. Bien, aquí tenemos ya el proceso un poco más detallado, dividido por etapas. Lo dividimos en tres etapas que a la vez están subdivididas por números. Por ejemplo, aquí tenemos la etapa del mosto o del uso del mosto. Como se puede ver, aquí tenemos los hilos de malta y los hilos de semola, que también se llaman juntos, que son otro tipo de granos como maíz y arroz, que se le añaden a la cerveza para conferirle algún sabor, olor característico o determinado según sea el tipo de cerveza que se quiera crear. Luego vemos que aquí después del silo sale a una balanza de molino, luego luego se muelen, luego entra aquí al cocedor de cereal y se mezcla con agua. Pasa aquí esta etapa que es la número 2, la número 3, porque la 2 es la etapa de molino y donde se empieza es materia prima, que en este caso sería la malta. Luego va un macerador y así sucesivamente se puede ver cómo se van viendo todas las etapas en el diagrama. No se preocupen, se detallarán más adelante cada etapa. Simplemente estaba dando un recorrido para que se pueda entender más o menos el esquema del proceso. Aquí continúa, etapa 6, etapa 7, comienza con desde el enfriado del mosto, que fue la combinación de la etapa anterior. Luego sigue aquí con un tanque de fermentación. Aquí tenemos la recuperación del dióxido de carbono y así sucesivamente. Y por último aquí tenemos ya lo que es la etapa del envasado, que consta de la etapa la etapa final ya, donde la cerveza se envasa y se guarda para su posterior distribución. Bien, tenemos la etapa número 1, que es la etapa de transporte, recepción y almacenamiento de materia prima. En esta etapa, o sea, la malta, como mi compañera explicó, usualmente las plantas de producción de cerveza, por lo general, tienen una planta de malta aparte de la de producción de cerveza, la cual se denomina maltería. Esta malta
es transportada desde la maltería por medio de sacos. Estos sacos tienen que ser de polietileno para evitar la humedad, debido a que si no se utilizan este tipo de sacos, entonces la malta podría adquirir humedad en el camino y podría dañar nuestra materia prima principal. Luego estos usualmente se transportan en grandes camiones acondicionados, obviamente, para evitar la humedad y lograr llevar ese cebado o esa materia prima en las últimas condiciones para el proceso. Luego, ya estando cerca de la cervecería, se utiliza un transporte neumático, como se puede observar en las figuras. Viéndose la malta, se recibe y se almacena en estos grandes tanques llamados silos. Luego estos se mueven mediante tolva y pasan por un proceso de limpieza para retirar materiales extraños que estén mezclados con la malta, es decir, piedras, espinas, objetos metálicos, granos diferentes a la malta, etc. La limpieza se suele realizar con un tamiz de arena o un ventilador extractor y un separador de polvo. Un ejemplo de esto ilustrativo es la imagen que tenemos aquí debajo. Bueno, entramos a la etapa número 2, que es la molienda. La malta se muele para poder efectuar la extracción, para poder extraer sus componentes con agua. Por eso existen dos tipos de molienda, una molienda en seco y una molienda en húmedo. A esta extracción también se le denomina maceración o proceso de masas. Mientras más fino se muela, mayor será la extracción, pero eso tiene un inconveniente, porque la capa de afrecho que se forma, definiendo afrecho como el desecho que se produce luego que se descanta, hablaremos de él más adelante. Entonces, si la masa o si la molienda es muy fina, eso no supone una mayor extracción, pero también tenemos inconvenientes, porque la capa de afrecho que se forma sería muy compacta. Esto dificultaría la filtración en las ollas de filtración y se pierde el mosto. El mosto es como un tipo de fusión que se forma cuando se calienta la malta molida con agua, y también que se le agrega el lúgulus, pero de eso se hablará más adelante. Entonces, si esta molienda es muy fina, entonces eso se resulta muy difícil de retirar de la olla de filtración y se pierde el mosto porque no puede retirarse fácilmente. Entonces, básicamente, como dice el refrán, sería mal hacer del chivo, porque la ganancia por extracción sería menor que la pérdida de mosto que queda en los afrechos. En consecuencia, la malta debe ser molida de tal forma que las cámaras se rompan lo menos posible, que las cáscaras, se rompan lo menos posible, y que el cuerpo harinoso del grano o endospermo quede bien molido. Así la filtración será rápida y los afrechos pueden lavarse eficientemente. Usualmente para la molienda utilizamos un molino, un molino de 5 rodillos. Dichos molinos son ajustables, como se muestra en la imagen. Los tamaños pueden variar de 600 y 250 milímetros. El consumo de potencia es de 2 a 4 caballos de fuerza por kilogramo, y la capacidad de molienda es de 20 kilogramos por centímetro de longitud de rodillo. Un dato importante es que no debe molerse con mucha anticipación, porque la malta es higroscópica, es decir, esta absorbe humedad del medio. Entonces esto podría estropear nuestra materia prima, haciendo o ocasionando que se acidifiquen las harinas. Bien, ahora tenemos lo que es la diferencia entre la molienda húmeda y la molienda seca que habíamos mencionado anteriormente.
La diferencia fundamental es que en la molienda seca lo que se pretende es la separación de las partes anatómicas del grano, es decir, el endospermo, el germen y el pericardio. Por el contrario, en la molienda húmeda lo que se requiere es la separación de componentes químicos de los granos de cereales, es decir, el almidón, la proteína, la fibra, entre otros. Es por ello que el objetivo de la molienda seca es obtener la mayor cantidad de harina, es decir, el endospermo, que contiene tanto almidón, gluten y algo de fibra. Por el contrario, en la molienda húmeda se quiere obtener la mayor cantidad posible de almidón, o sea, el gluten, proteínas, fibras, etc., con una pureza lo más alta posible. Bien, ahora tenemos la etapa número 3, que es el cocimiento del cereal, que es el cocimiento del cereal, que es lo mismo que la formación del mosto. Esto consta de varias etapas. La primera etapa es la maceración. La maceración, que es la etapa fundamental de la elaboración de la cerveza. En ella se extrae de la materia prima los compuestos solubles, así como los que se solubilizan por acción enzimática, con determinada cantidad de agua a temperaturas convenientes durante un tiempo apropiado, de entre 1 hora y media, con una temperatura de 35 a 100 grados Celsius. Y otras en olla de mezclas a 74 grados Celsius por 1 hora y media aproximadamente. La maceración se realiza con el fin de obtener de la malta molida o de una mezcla de malta y juntos, como definimos anteriormente, pueden ser otros tipos de granos como arroz, maíz, etc., la mayor cantidad posible de extracto de las mejores cualidades para producir cerveza. Las principales transformaciones que ocurren en la maceración son: número 1, aminólisis, que es la degradación del almidón; número 2, proteólisis, que es la degradación de las proteínas; número 3, transformación de los compuestos orgánicos de fósforos; número 4, transformación de los lípidos y de gomas, es decir, estas se denominan como transformaciones menores. La maceración, como tal, tiene varias fases. La número 1 es la extracción de las sustancias solubles, las cuales contribuyen del 10 al 20% del extracto, es decir, estos son azúcares, taninos, enzimas, fosfatos orgánicos y demás. Número 2, solubilización parcial del grano y los adjuntos, lo cual se logra por medios físicos, pero principalmente por acción enzimática. Número 3, degradación, en la cual se activan algunas enzimas como la beta-amilasa y se forman otras como la alfa-amilasa. La degradación consiste en el removimiento de sustancias complejas de alto peso molecular en sustancias más simples por acción enzimática. Y número 4, eliminación de sustancias coagulables y precipitables a la temperatura del proceso, algunas de las cuales se sedimentan durante la maceración, es decir, los fosfatos. Vean que tenemos un equipo de maceración como tal, con todas sus partes numeradas y descritas. Por ejemplo, tenemos la número 1, que es la salida de esa bomba de masas; la número 2, que llega desde la bomba de masas; número 3, válvula para descarga de condensado, que están aquí 1, 2, 3, etc. Y por cuenta de 26 partes aproximadamente. Pasamos ahora a la etapa número 4, que es la filtración del mosto. Bien, el mosto, después que se formó en la etapa anterior, como vimos, viene con ciertas irregularidades y productos noceados y muchas partículas de suspensión que debe ser filtrado convenientemente para que quede un mosto limpio, libre de impurezas que no molestan a la fermentación, puesto que el mosto es el producto el cual llevamos a fermentar. Por esta razón, para que la malta remojada que existe al final del proceso anterior, en forma de masa espesa sobrante, es decir, el afrecho, como le había mencionado anteriormente, se retire y se emplea como subproducto para la elaboración de alimentos para los animales. La filtración se lleva a cabo en una olla de filtración convencional. Los objetivos de la filtración del mosto son: número 1, obtención del mosto brillante y libre de sedimentos; número 2,
reducción de las pérdidas de extracto sin afectar la calidad del mosto. Y número 3, obtención de la mayor cantidad posible de mosto por día. Bien, pasamos a la etapa número 5, que es la etapa de ebullición y enfriado del mosto. Tras el filtrado, se introduce el mosto filtrado en una olla y se pone a hervir durante algún tiempo, es decir, aproximadamente 90 minutos, con el objeto de esterilizarlo de bacterias que hayan podido aparecer durante los procesos anteriores. En este momento se añade el lúpulo con un doble objetivo. El objetivo número 1 es la estabilización del mosto por inactivación de enzimas, destrucción de microorganismos y coagulación de sustancias nitrogenadas que pueden causar turbidez. Y número 2, extracción y solubilización de las sustancias amargas del lúpulo. Perdón. Aquí tenemos un equipo de cocción del mosto generalizado. O sea, no todo tiene que ser igual que este, sino que esto es una representación gráfica, con todas sus partes numeradas, como el anterior que era para la cocción. Digo, que era para la cocción sí, del mosto. Bien, ahora tenemos la etapa número 5, que es el cocimiento del mosto. Bien, en esta etapa del cocimiento del mosto hay dos partes importantes que deben ocurrir. Número 1 es la sedimentación y número 2 es el enfriamiento. En la sedimentación se retiran residuos que pueden tapar el enfriador o causar incrustaciones que le estarían eficiencia. Número 2, si se fermenta el mosto sin ser previamente sometido a sedimentación, afecta adversamente el sabor amargo, áspero, aroma y sabor extraño. El mosto con removimientos en caliente da lugar a fermentaciones anormales. Esto causa una degeneración en la levadura. Y si no se retira el removimiento en caliente, resulta cervezas con mayor color, porque el rompimiento contiene sustancias colorantes. Y esto podría afectar dependiendo del tipo de cerveza que se quiera crear. Por ejemplo, si se quiere crear una cerveza clara o tan oscura, entonces esta parte aquí afectaría bastante nuestro producto final. En el enfriamiento, aquí se busca disminuir la temperatura del mosto para agregar la levadura e iniciar la fermentación. Generalmente el mosto se enfría hasta en un intervalo de 6 a 10 grados Celsius en una cerveza tipo lager y hasta 10 a 14 grados Celsius en cerveza tipo ale. No es conveniente enfriar demasiado el mosto porque a temperatura muy baja se inhibe el trabajo de la levadura, es decir, la levadura deja de funcionar y de segregar alcohol. Igualmente la levadura se inactiva también por una alta temperatura alrededor de los 40 grados Celsius. Bien, aquí tenemos un tanque de sedimentación, propiamente dicho, y un enfriador de lo que se suele utilizar para enfriar. Pasamos a la etapa número 6, que es la fermentación. Aquí la levadura, como lo sabemos, son los organismos encargados de efectuar la fermentación. Estos se alimentan de los azúcares del mosto, liberando alcohol y dióxido de carbono. Este proceso es exotérmico, es decir, libera calor, por lo que usualmente los tanques deben estar provistos de un sistema de refrigeración o de enfriamiento. También dichos tanques constan de una salida por la parte superior, en la mayoría de los casos, para el dióxido de carbono producido, atraparlo, circularlo, llevarlo a una etapa de purificación y luego una etapa posterior que será aplicada después introducirlo de nuevo. Aquí tenemos algunos tipos de levadura, como son la levadura de alta fermentación, que se suele utilizar, cuyos rangos de temperatura de trabajo son de 18 y 25 grados Celsius. Estos permanecen activas de 4 a 6 días. También tenemos la levadura de baja fermentación, cuyo rango de temperatura de trabajo es de 6 y 10 grados Celsius, y con un intervalo de días entre 8 y 10 días. Como ya había mencionado anteriormente, el CO2 que se produce en la fermentación es reutilizado y purificado y luego se vuelve a utilizar en una etapa posterior. Aquí tenemos algún ejemplo de tanque de fermentación.
tenemos tanques de madera, tanques de polietileno, tanques de acero inoxidable y tanques de fibra de vidrio. Los más utilizados son tanques de acero inoxidable y tanques de madera, aunque mayormente a nivel industrial estos son los más utilizados. Pero todo dependerá del tipo de cerveza que se quiera crear y obviamente del maestro cervecero que está a cargo del proceso de producción. Bueno, una parte importante del proceso es la inoculación del mosto. Esto se crea o se hace a la hora de agregar la levadura al mosto. Si nos fijamos en esta imagen, aquí se detallan las etapas o los pasos, que deberían seguirse para luego agregarle la materia prima al mosto. Número 1 sería espaciar la levadura en un volumen de agua equivalente a 10 veces su peso. Se agita suavemente, se deja en reposo y luego esta solución se agrega al tanque o al recipiente donde se encuentra el mosto. Como dice el texto, una de las formas de incorporar la masa de levadura es agregando en línea como le he explicado anteriormente. Cambia el fermentador, en vez del motor, o sea, una vez cuando estamos transportando las tuberías el mosto al tanque donde se va a fermentar, en este preciso momento, ahí deberíamos agregar la levadura. Otra es mezclar el mosto frío y la levadura en un tanque iniciador, o sea, un tanque aparte, esto se conoce como el starter o el iniciador, antes de transferirlo al fermentador. La importancia de este proceso de inoculación del mosto es que disminuye el gasto de levaduras. Y como ustedes sabrán, las levaduras no son nada baratas, dependiendo obviamente del tipo de levadura que utilicen. Mientras más de más alta calidad sean las levaduras, o si se producen, o si la planta la produce, o si se produce en la planta, no son para nada baratas. Entonces la importancia de este procedimiento de inoculación del mosto es que me permite disminuir el gasto de levadura. Esto es porque mientras más cerveza se hacen, o sea, más significante será el costo de levadura, obviamente, porque es una relación directa, teniendo en cuenta que se necesitan entre 1.5 gramos a 1.8 gramos de levaduras secas por litro de mosto. Bien, aquí tenemos entonces la etapa de maduración, también conocida como fermentación secundaria, lagering, guarda o acondicionamiento. Bueno, ese es el periodo posterior a lo que es la fermentación primaria, durante la cual mantenemos la cerveza en reposo a temperaturas determinadas con el fin de mejorar las condiciones organoeléctricas de la misma antes de ser finalmente consumida. La temperatura para la maduración oscila entre los 2 y 0 grados Celsius. Y si se hace la segunda fermentación, si ya su proceso o su receta requiere la segunda fermentación, pasa una etapa de reposo de 2 a 3 grados Celsius. Y luego que se acaba el proceso, entonces se enfría a menos 2 grados Celsius. Bueno, ya esto es prácticamente más de lo mismo, describiéndonos si se trata de una o más maduración, o sea, si se hace por pasos, si se hace directamente. Porque la maduración se lleva una sola etapa, o sea, se deja reposar en un solo contenedor, entonces suele reposar durante 2 y 3 semanas. Si se hace en 2 etapas, o sea, una segunda fermentación, o sea, se mueve de un tanque a otro o de un recipiente a otro. Entonces el tiempo de la primera etapa comúnmente es de 2 semanas. El tiempo de acabar la segunda etapa dura aproximadamente 1 semana. Ahora, hay que tener en cuenta que si es muy corto el tiempo de maduración, entonces la cerveza tendrá un sabor verde. Es decir, verde quiere decir cuando está prácticamente en su etapa de iniciación, o sea, que no ha madurado. O sea, no precipita suficientemente las sustancias que causan estabilidad química deficiente. O sea, no se clarifica bien la cerveza, que eso es un gran problema. Por problemas de filtración, el sabor se suaviza demasiado, o sea, pierde el cuerpo característico de la cerveza. El amargo también lo pierde, es decir, queda muy simple y puede también que sepa muy dulce. Y también puede prestar sabores a levadura a utilizar. Y esto
es un gran inconveniente debido a que esto ocasionaría que se pierda salina de producción, por lo que debemos tener mucho cuidado en esta etapa de maduración. Luego pasamos, anterior a pasar a la etapa de carbonación, tenemos que la maduración tiene por objeto lo siguiente. Número 1, acumulación o almacenamiento de la cerveza. Número 2, dejar sedimentar naturalmente la materia amorfa y la levadura que aún tiene la cerveza. Número 3, definición de sabor por eliminación de las sustancias que causan el sabor verde. Es decir, estos sabores son causados por compuestos de azufre volátil. Número 4, separación por precipitación de los compuestos que se forman al ser enfriada la cerveza. Y número 5, completar la atenuación, es decir, una homogenización en color, sabor y demás. Si no ha sido alcanzada, si esta no fue alcanzada en la primera fermentación. Este proceso de carbonatación básicamente consta de que en los procesos anteriores puede que algo del CO2 se haya perdido. Entonces, simplemente el CO2 que se produce en la fermentación primaria se purifica y luego se inyecta nuevamente a la cerveza. Principalmente se agrega con el objetivo de agregar efervescencia característica de la cerveza. Algunos factores que influyen en la carbonatación son la temperatura de la cerveza, la presión del dióxido de carbono en el carbonatador, la dispersión del CO2 de la cerveza, etc. Bien, pasamos a la etapa número 8, que es filtración de la cerveza. Luego que pasa el proceso de carbonatación, entonces la filtración, viene la filtración, la cual tiene por objetivo hacer que la cerveza tenga un mayor grado de conservación, de forma que no se produzcan cambios visibles durante un tiempo prolongado. Para ello se lleva a cabo la separación de células de levaduras y otras sustancias que pueden precipitar por sí solas y extruir la cerveza. Usualmente se suelen utilizar filtración por centrífuga o filtro de prensa. Ahora, un tipo de filtrado comúnmente utilizado son la filtración con tierras diatómenas y por el sistema o el aparato Kieselguhr. Las tierras diatómenas son extraídas de rocas sedimentarias blancas, muy porosas y ligeras, las cuales presentan excelentes propiedades de absorción. Un filtro de Kieselguhr tiene capacidad de retener partículas inestables de la cerveza de hasta 0.1 milímetros de tamaño. La filtración con tierras diatómeas, se lleva a cabo fundamentalmente mediante filtros de precapa, como veremos en la imagen más adelante. En los filtros de precapa, la filtración se hace a través de un medio filtrante, tratándose de dicho medio generalmente de tierras diatómeas. Aquí tenemos un filtro que es utilizado, que es el filtro de placas. Se suele utilizar como complementario a la filtración Kieselguhr, que fue la que mencionamos anteriormente, y donde las placas que conforman este filtro están compuestas por celulosa y tierras diatómeas. Bueno, pasamos a la etapa número 9, que es el envasado. En esto, básicamente, resumiendo, se trata de las botellas, esterilizarlas, lavarlas. Se suele utilizar soda cáustica a diferentes concentraciones, entre 1% y 4%. Las botellas usualmente entran en fila de 30 a 40 botellas a la máquina por unos orificios. Y luego se van lavando y se enjuagan con agua, usualmente un agua caliente. Y se agrega soda cáustica para eliminar algunos residuos o impurezas que tengan las botellas. Luego tenemos, una vez purificada y utilizada la botella, vamos al envasado, que se hace en un proceso automatizado, la cual llena la botella por una calibración previamente establecida a la cantidad de litros o a la capacidad del recipiente o de las botellas en este caso. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que es ya la etapa del envasado y cómo se ve en una planta industrial. Por último, tenemos lo que es la etapa número 2 o pasteurización etiquetada. La pasteurización
Si la operación o el producto, perdón, es embotellado, luego es embotellado, es transportado a través de la máquina pasteurizadora, pasando primero por una zona de refrigeración para detener el crecimiento de organismos. Después se lleva lentamente la bebida hasta aproximadamente 160 grados Fahrenheit, que serían unos 70 Celsius, en un baño de temperatura controlada, y ahí se mantiene durante el tiempo requerido para asegurar que todo el contenido de la botella ha sido pasteurizado. Esto suele durar aproximadamente un intervalo de 12 y 15 minutos. Esto básicamente fue el proceso, de manera resumida, del proceso de producción, la redundancia, de cerveza. Espero que le haya gustado y le haya servido para sus conocimientos y que hayan enriquecido sus conocimientos que quizá ya tenían, y los que no, pues que hayan adquirido algo de conocimiento. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola, mi nombre es Idalia y voy a estar hablando sobre lo que son las innovaciones y la gestión de calidad de la cerveza. La cerveza es la bebida alcohólica más consumida en el mundo. Se requiere mucho más que juntar sus ingredientes para satisfacer las necesidades y exigencias de los consumidores. Aunque esta en esencia no ha cambiado su forma de fermentación, sí se ha evolucionado partes del proceso para obtener mejor calidad del producto y otros tipos de cerveza. Esta gigantesca empresa o industria de cerveza ha ido innovando en una serie de puntos. La gigantesca industria ha estado llena de innovaciones y creatividad, tales como lo son la introducción de la tapa metálica en sustitución del tapón de corcho. También se le agregó el gas carbónico. Otra cosa también que se innovó fue el tintado de la botella de cerveza, de la botella de cristal de cerveza, con el fin de aislar de la luz lo que es el líquido interior, para evitar que se generen sabores o un gusto desagradable en la cerveza. Otra innovación fue también el agregar lo que es otro empaque en la cerveza, como es la lata, que hace una similitud con lo que es el barril, ya que aísla completamente el líquido de la luz. A esta innovación de la lata se le agregó otra innovación, ya que en un principio esta daba un sabor metálico a lo que es la cerveza. Entonces, para evitar eso, se agregó un recubrimiento interno de silicona para que el líquido y el metal no entren en contacto en ningún momento. También, por la necesidad de incrementar la producción, las llenadoras de las botellas se pasaron de ser manual a ser con máquinas, y se le incrementó la velocidad para satisfacer la producción. Otra innovación es la olla de cocimiento, que antes eran de cobre y ahora son de acero inoxidable. También a esta se le ha agregado el tamaño, o sea, se le ha aumentado su tamaño con el fin de cumplir con los requerimientos de más producción. Bien, está la implementación de fermentadores isobáricos, que estos aíslan completamente el líquido y no lo dejan que entre en contacto con el oxígeno hasta que no llegue hasta el consumidor final, ya que si esto pasara, pues ese líquido se oxidara. Destacar que se han creado sistemas informáticos que han supuesto una mejora en la elaboración de la cerveza. Es decir, se ha automatizado el proceso, creando sensores capaces de mejorar y controlar la producción en cada etapa del proceso. La innovación ha sido la inteligencia artificial para encontrar el sabor perfecto gracias a la tecnología. Estas crean recetas nuevas, dando lugar a lo que son nuevos productores y la diversificación de lo que es la cerveza. La sostenibilidad, también apreciada por ese consumidor de exigencias, es otro factor de innovación para lo que es el sector. Esto se refleja en lo que es
de ahorro energético, aprovechamiento del calor, menor consumo de agua, la utilización de fertilizantes orgánicos a fin de minimizar la huella ambiental, también lo que son la reducción de emisiones y la reutilización de los envases y empaques, como también la valoración de los residuos. Un ejemplo clave de esta sostenibilidad es la implementación de materiales biodegradables en sustitución de la botella de vidrio. En este renglón podemos destacar un diseño que hizo la cervecería Carlsberg de una botella de cerveza sostenible con fibras de madera y papel. O también, como es el caso en los anillos que sostienen los six packs de las latas de cerveza, que también se están diseñando con materiales biodegradables en sustitución a los de plástico. Gestión de calidad. El proceso de control de calidad es fundamental para conseguir los objetivos de producción, por lo cual este se lleva a cabo en cada una de las etapas del proceso. Estos controles se llevan a cabo sobre aquellos parámetros que afectan directamente los requisitos de calidad del proceso, con el fin de asegurar una cerveza libre de contaminantes, con una gran consistencia y maximizar el rendimiento del proceso de producción. Estos controles se realizan sobre 3 grandes grupos, que son la materia prima, el proceso de elaboración per se y el mosto y producto final. Los requisitos aplicados a las materias primas pueden ser una definición concisa de las características de esos ingredientes que se necesitan para la producción. También son las especificaciones de las materias primas para la receta. Por ejemplo, se hace un análisis completo de lo que es el agua, sus características y especificaciones. También se puede hacer un control analítico en lo que es la malta, tal como lo es la granulometría, contenido de proteínas, también la humedad, su poder enzimático o su rendimiento. Cabe destacar también que algunos de estos datos son proporcionados por los proveedores de estas materias primas a las industrias. Por otra parte, a la levadura se le hace un análisis con el fin de detectar si no hay contaminantes antes de entrar a la siguiente etapa, que es la producción. En los controles de calidad sobre el proceso se deben definir los parámetros más significativos de cada etapa del proceso y guardar un registro de todos esos parámetros. Estos parámetros pueden ser el pH, la densidad, etc. Por ejemplo, durante la maceración, el pH es fundamental para mantener el grado de tracción de los azúcares y con ello obtener el pH ideal del trabajo de las enzimas. Otro factor muy importante en la maceración es la densidad y la temperatura, que se hace tomando una muestra de control de calidad. También durante la filtración es muy importante el pH de lavado, ya que este maximiza la extracción. Un control de calidad en el proceso es de vital importancia, ya que este nos da unos valores, o sea, nos da a conocer cómo están los valores establecidos en el proceso. O sea, nos permite ver si sigue los parámetros de máximo y mínimo establecidos para la elaboración correcta de la cerveza. Una vez que se garantizan los parámetros de elaboración bajo el control en todas las fases del proceso, pues se pasa a lo que es un control físico-químico sobre el mosto y la cerveza final.
Antes de hacer este control físico-químico, se le agregan los que son los grits al mosto. Estos se extraen de lo que es el arroz y el maíz y aportan un mayor color. También dan un sabor más agradable, mayor luminosidad y estabilizan lo que es la espuma en la cerveza. Control de calidad en el producto final y el mosto. Al mosto, por una parte, se le hace un test de fermentabilidad, se le determina el color, la densidad, la sacarificación. A la cerveza final se le determina lo que es el pH, que tiene que estar entre el 3.5 y 5, su valor. También se le hace una prueba de lo que es el pH, de lo que es el amargor, la turbidez, los grados alcohólicos, la acidez, entre muchas otras más pruebas. Una vez ya finalizados los controles de calidad, se debe hacer lo que es un registro de datos con la fecha de elaboración para tener para tener una referencia de cada uno de los parámetros obtenidos frente a los requeridos. Cada uno de estos parámetros debe estar en su unidad de medida, la medida de obtención y el máximo y mínimo permitido. En la contaminación pueden ser agentes físicos, químicos y biológicos que pueden afectar la calidad y inocuidad de un alimento. En los físicos tenemos trozos de vidrios, piedras, etcétera, que estos pueden estar presentes en la materia prima. En los peligros químicos, estos son la presencia de plaguicidas, fertilizantes o debido a una inadecuación de higiene. Los peligros biológicos son producidos por microorganismos, como pueden ser virus, bacterias y hongos y parásitos. Los métodos de limpieza y seguridad en la industria. Vamos a ver la seguridad que se aplica a la industria cervecera, que deben de llevar todos los procedimientos operativos estandarizados, que son las prácticas y medidas de higiene que deben de seguir la empresa, utilizando los métodos de limpieza y desinfección. La higiene personal, usar guantes, uniforme, tener conocimientos en momentos de manejo de productos químicos. El plan de limpieza y desinfección, la limpieza es la aplicación de detergentes y lo que hace es que reduce la suciedad. Y la desinfección es la aplicación de un desinfectante o sanitizante. Y hay que establecer un procedimiento que asegure una buena limpieza y desinfección. Las fases de la higiene en el envasado son la prelimpieza, que se hace con agua que no supere los 35 grados Celsius, la limpieza principal, que es la separación de la grasa y la suciedad, y se le añade detergente al agua, entonces, que no supere los 45 grados Celsius. Enjuagado, eliminación de la suciedad con agua potable, luego viene entonces lo que es la desinfección, que utiliza un desinfectante diluido en agua por un tiempo de contacto ya sea de 5 a 10 minutos, una temperatura de 90 a 95, según la ficha técnica del producto o envase que vayamos a limpiar. El enjuagado final, donde se eliminan los residuos del desinfectante, y al final un secado con aire. La protección personal durante el lavado es que el personal tiene que tener pantalla antisalpicaduras, mascarillas, gafas, gorros, guantes gruesos y zapatos adecuados. La limpieza y desinfección en esta etapa se tiene que guardar la ficha técnica de seguridad para que quede registrado que durante la elaboración de un producto se ha llevado a cabo todas las medidas para que el producto sea inocuo. Se debe hacer también comprobaciones diarias, limitar los productos químicos en el agua aclarada mediante medición de pH y hacer análisis microbiológico. En el control de plagas y pequeños animales, aquí podemos tener del exterior lo que son los insectos y pequeños animales que pueden contaminar lo que es la materia prima, y para minimizar la presencia que es
prácticas claras, es necesario mantener las instalaciones en buen estado y limpias. Asimismo, hay que mantener un entorno de manera que no favorezca la presencia y asentamiento de plagas. El plan de control de proveedores se garantiza un buen suministro, y el plan de control de proveedores está enfocado a la prevención y control de los peligros asociados al abastecimiento de una materia prima. O sea, esa materia prima, como por ejemplo las levaduras, que deben de estar en condiciones de temperatura adecuada de transporte y embalaje, que tengan una integridad de envasado al vacío para que no crezcan microorganismos, en el caso de las levaduras secas. Y la malta y el lúpulo tienen que estar en sacos y envases que no contengan agujeros y que tengan ausencia de mohos, insectos, cuerpos extraños en el agua, que deben estar en las condiciones de salubridad. Y los envases deben de presentarse en buen estado y sin peligros físicos. El plan de control de proveedores posee una ficha como la que vemos aquí en la imagen, donde se le pone un sello de goma a la materia prima que llega, que dice la higiene si está ok o no ok, el envase si está ok o no ok, y el transporte. Esto es para la comprobación de las condiciones de aceptación de la compra de la materia prima y transporte que se recibe. El plan de trazabilidad tiene que ver con lo que es el proveedor, el proceso, el almacén y el cliente. Debe de haber una relación entre la materia prima en todas las etapas, en el proceso, el almacenamiento, hasta que llegue al cliente. Debe de haber una trazabilidad. La trazabilidad permite relacionar las materias primas con las elaboraciones que se han hecho en la empresa. Debemos escribir en la ficha técnica de producción los lotes de cada producto utilizado, el día de cocción, los tanques de fermentación, el personal implicado, debido a que si hay algún defecto al final de la producción se pueda rastrear, hacer la trazabilidad, rastrear el por qué ocurrió alguna eventualidad. El plan de alérgicos tiene que ver con garantizar que no hay presencia incontrolada de alérgenos en el producto final. La cerveza es elaborada con malta de cebada, por lo que contiene gluten. Y el gluten no solo se tiene en consideración en caso de producir la cerveza sin gluten. Sabemos que usamos maíz, trigo, entonces esta materia prima que llega con algunos tipos que se consideran alérgenos deben de identificarse. El plan de mantenimiento preventivo y calibración es mantener los equipos limpios y calibrar los equipos para garantizar que las medidas que se toman son exactas y precisas. Los puntos críticos del control del proceso de fabricación de cerveza están en la cocción del mosto, que es donde se combina la temperatura y el tiempo, y en el envasado, que es donde se puede dar la presencia de cuerpos extraños en el producto final. El saneamiento en la industria alimenticia tiene que ver con la sanitización, que es la reducción del número de microorganismos en ese medio ambiente por medio de agentes químicos o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la actitud del alimento. Logra la inocuidad de la cadena de alimentos, reduce los costos en las etapas de producción, procesamiento y manipulación, contribuye a disminuir la contaminación ambiental. Un programa de saneamiento bien aplicado mantiene un ambiente limpio y saludable en la producción, en el procesamiento, en la preparación y en el almacenamiento de los alimentos. Dentro de los métodos de sanitización que hay tenemos el método de aspersión. Y el método de aspersión consiste en que el líquido se pulveriza con un chorro de agua a alta presión, convirtiéndolo en pequeñas gotas, como se ve en la imagen, que son dirigidas a un instrumento
que se llama atomizador, ya sea manual o industrial. El manual se utiliza para sanitizar áreas pequeñas y utensilios pequeños, y el otro en los espacios grandes. Y se combina el sanitizante más agua. En el método de inmersión, el objetivo es desinfectar y se sumerge durante un tiempo en las sustancias desinfectantes. Se utiliza una mezcla hasta un 12% del producto diluido en agua, y este es para utensilios básicamente. Y no lleva cloro ni otros componentes agresivos, por lo que no afecta a la superficie de los equipos y utensilios de acero como se llama. Hay otro método, que es el método de nebulización, que es donde este equipo, que se puede visualizar, esparce el líquido en forma de una neblina. Se utiliza para limpiar las zonas grandes, los espacios grandes. El método, los principales agentes químicos detergentes son los alcalinos y los ácidos. Dentro de los alcalinos están la sosa cáustica o hidróxido de sodio, una concentración de un 2%, que funciona con agua caliente de 70 a 80 grados Celsius. El fosfato sódico, que se utiliza a una concentración de un 5, el bicarbonato de sodio, es muy inofensivo, se utiliza para la suciedad que sea ya ligera. Los ácidos los constituyen el ácido fosfórico a un 2%. Este es eficaz para eliminar las incrustaciones calcáreas y tiempo de contacto. Se debe de utilizar la protección en las manos y ojos. El ácido acético a un 5% recomendado. Es muy bueno para el cobre, no uses vinagre normal porque puede contener bacterias acéticas que estropearían la cerveza. Los principales agentes químicos desinfectantes son la lejía, a un 10% recomendado, los iodoforos, que se recomienda a 12.5 partes por millón de yodo. Es suficiente mantener en contacto el equipo durante unos 6 minutos con sus iodoforos. El etanol, que no se diluye y se utiliza para las superficies de trabajo. Se suele suministrar con un vaporizador. El peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, que se utiliza sin diluir directamente en la botella y es similar al etanol en cuestión de usos. Y el ácido peracético, que se utiliza al 0.2% recomendado. Es un desinfectante terminal más que utilizado. La clasificación de los desinfectantes están el alcohol etílico, los aldehídos, los oxidantes, los derivados clorados como la lejía, los derivados de amonio cuaternario como el cloruro de benzalconio, los fenoles y derivados iodoforos, y la clorexidina, que es un desinfectante. Y en la industria de alimentos, la limpieza y desinfección siempre deben de ser validados y verificados por las áreas correspondientes para evitar algún problema de salud pública. Los transportadores y comerciantes deberán contribuir en el seguimiento de las reglas sanitarias a fin de preservar las condiciones de alimentos durante su traslado, almacenado y venta de los productos. Los ejemplos de los registros que les puedo presentar están en la ficha del producto, donde se especifica el producto, los ingredientes, el proceso de producción, las características del producto final. El registro debe de llevar a cabo un registro de comprobación de área del agua de elaboración, donde se coloque fecha y hora, lugar de la toma de muestra, el color, el olor, la turbidez, el pH que ya se hablaba anteriormente, y la firma de quien hace el análisis o comprobación. Tenemos también lo que es la ficha de limpieza,
La limpieza está clasificada por zonas y sabemos que el tipo de limpieza que se vaya a hacer depende del área. Esta es una muestra del tipo de ficha de limpieza. Un registro de limpieza y desinfección también, del plan de limpieza y desinfección, que ya eso es como de manera general, fecha y hora y zona por limpiar y firma. Un registro de actividades de mantenimiento, por ejemplo, el número de actividades de mantenimiento, la fecha, el elemento implicado, la operación realizada, la próxima operación de mantenimiento. En las industrias se debe llevar lo que es un mantenimiento preventivo, debido a que así si ocurre alguna falla en el proceso, no le da un stop a lo que es un proceso, es bueno llevar lo que es un plan de mantenimiento. Y dentro de la preparación y aplicación de sanitizante les muestro un ejemplo de los insumos y sustancias activas que son utilizadas para la preparación de sanitizantes, que son el amonio cuaternario y el aminoácido derivado de glicina, Evo 2000, y el cloro. El cloro granular HTH al 70% se utiliza para preparar las soluciones sanitizantes. Optimización de procesos en la industria cervecera. Las soluciones y los software que se utilizan para la producción de cerveza en un sistema automático, pues están diseñados para reducir el costo y el tiempo empleado en gestionar equipos y procesos y pues así aumentar la eficiencia en la industria. Un ejemplo sencillo de sistemas automatizados pues es el que se emplea actualmente, el cual es una innovación en el proceso de la pasteurización. Otro ejemplo también sería pues el que se utiliza para el proceso del envasado. Volviendo al de pasteurización, el objetivo principal de este sistema automatizado pues es que la pasteurización se realice de una forma automática, obteniendo así ventajas en costes, producción y sobre todo en la calidad del producto final. Para esto, lo que se considera es un controlador lógico programable para la adquisición, tratamiento y procesamiento de las señales generadas por los instrumentos de campo. El proceso se monitorea y se supervisa continuamente, por lo que se desarrolla un sistema conocido como SCADA, cuyas siglas son SCADA, para monitoreo en la sala de control, y para el campo se opta por una interfaz hombre-máquina. Para esto, pues se realiza un diseño integral de la automatización de este proceso basándose en un pasteurizador flash típico utilizado en una industria cervecera, en el cual se procederá a realizar un análisis de factibilidad en la realización de este proyecto, un análisis de costo y de rentabilidad, y se tomará en cuenta las diferentes normas y los reglamentos vigentes en el país en el cual se está efectuando y justamente en el momento del diseño. Por lo tanto, esas normas tienen que estar actualizadas a la fecha. Y pues finalmente lo que se hace es que se presenta la calibración de estos instrumentos y de los equipos que sean necesarios y que se deben seguir como norma para el correcto desempeño de este sistema automatizado. Como ya se ha mencionado a lo largo de la exposición, con el transcurso de los años, la industria cervecera va creciendo más y más y se vuelve una necesidad de que el hombre, irónicamente, se independice de los trabajos que dependen de otro hombre y empiece a depender de máquinas y de nuevas tecnologías. Esto ayuda a obtener ventajas más rápidas y más eficientes. Eso ha sido todo por esta exposición. Espero que le haya gustado y se haya absorbido todo el conocimiento. Nos vemos en una próxima.